Entonces, la estructura de una empresa en relación al estado de resultados partía de las denominaciones. Se procedía a efectuar una afectación negativa en el sentido de que a ese nivel de ventas se procedía, se hacían sobre las ventas, se Licenciado, buenas tardes. la Se le empresa escucha decide entrecortado, los disculpe. clientes. ¿Cómo se escucha entrecortado? ¿Me Sí, escuchan bien? bastante. No se logró entender la primera parte, disculpe, licenciado. Pero ahora, ¿cómo me escuchan? Sigue un poco entrecortado. Ahora ya está bien, licenciado. A ver, vamos, ¿cómo andamos con el sonido? Ahora se le escucha ¿Es mejor. una persona o todos los que tienen ese problema? Se entrecorta de las palabras. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, licenciado, ahora sí se le escucha mejor. Bueno, entonces continuemos. Lo que les decía es que estamos viendo la estructura tipo de un estado de resultados que pertenece a una empresa industrial, donde partimos de las ventas brutas, reducimos todas las devoluciones que se hayan hecho en materia de ventas por parte de los clientes y también todos los descuentos efectuados por distintas razones a los clientes de la empresa, con lo cual nos quedamos posteriormente con las denominadas ventas netas. A esas ventas netas lo que se procede es a descontar el costo de producción solo de los artículos que han sido vendidos. ¿Cómo calculamos con el método indirecto que habíamos mencionado en la anterior clase ese costo de producción de los artículos vendidos? Partíamos del inventario inicial de productos, le aumentábamos el costo de producción de los productos terminados, quitábamos el inventario final de productos terminados. Esta ecuación de tres términos nos permite definir y cuantificar vendidos, cuál es el costo de producción de los que han sido vendidos. Ahora, ¿cómo está establecido el costo de producción de los artículos terminados? Bajo la misma lógica de la metodología indirecta en materia de inventarios, trabajamos con el inventario inicial de materia prima, añadimos todas las compras efectuadas en el año de materia prima y quitamos el saldo del inventario final de materia prima. Con eso logramos cuantificar cuánto ha sido la en el año. La prima lo que le aumentamos es la mano de obra directa. Como ya habíamos costo primo. Si al costo primo le añadimos
los costos indirectos, logramos el costo total de fabricación o costo total de producción. Pero a estos tenemos que añadir también el inventario inicial de productos en proceso y quitar el inventario en proceso. Y con eso lograríamos determinar cuánto es el costo de producción de los productos terminados que han sido vendidos. Esa línea es la que viene acá, en esta línea que tiene el asterisco, el costo de producción de los productos terminados. Entonces, una vez que tenemos cuantificado cuánto ha costado fabricar, cuánto ha costado producir los artículos que han sido vendidos, este importe los restamos de las ventas netas, con lo cual obtenemos o alcanzamos la llamada margen bruto o utilidad bruta. Cualquiera de estas dos denominaciones es lo mismo. A la utilidad bruta, lo que hacemos es quitarle los gastos relacionados a que nos permitan llegar al resultado neto de gestión y serán producto de las distintas clasificaciones que uno tenga en relación a los gastos. Pueden ser por centros de costos, como en la transparencia dice, gastos de operación, gastos de explotación, gastos administrativos, gastos de venta. Y obtenemos el denominado resultado operativo. Le aumentamos otros ingresos, quitamos otros gastos. Estamos hablando de ingresos no operativos y otros gastos no operativos. Y nos quedamos el resultado antes de intereses, antes de impuesto. Le quitamos los gastos financieros, resultado antes de impuesto. Le quitamos el impuesto, llamando el IUE. Y tenemos el resultado neto de gestión. Hasta aquí habíamos visto en la anterior clase, si no me equivoco. Sí. Sí, licenciado. Consideramos de ventas brutas, quitamos las devoluciones sobre ventas, las ventas netas. Determina el costo de ventas. Y le llamamos costo de ventas concepto, simplemente que en este caso no nos ocupamos de un costo de ventas de productos fabricados, sino de productos comprados y vendidos. Entonces, el costo de venta le aumentamos las compras, le quitamos el saldo, le quitamos las devoluciones que podamos hacer nosotros también como clientes a nuestros proveedores, las devoluciones sobre compras, y le quito el inventario final. Es posible también que en esta ecuación que estamos hablando, podamos también considerar como parte de las compras, es posible considerar sumar los costos por concepto de fletes, por concepto de transporte, es decir, todo aquello que ustedes incurran para traer desde el fabricante hasta sus almacenes las distintas erogaciones que ustedes incurran. Entonces, no solamente importa el costo
a cuánto le están comprando los artículos que ustedes revenden, sino también estarían considerando el seguro que les cobran de transporte, el propio transporte de esos artículos desde la fábrica del proveedor hasta sus almacenes. Si hablamos de importaciones, estamos hablando de los seguros de desgravamen, los gravámenes arancelarios, todos los impuestos que ustedes pagan por esos artículos que están comprando del exterior y los tienen que traer hasta su empresa. Entonces, en este tema de compras, pueden ir añadiendo un sinfín de conceptos que tengan que ver justamente con el conjunto de erogaciones que ustedes hayan hecho en contar con esos artículos desde el momento en que ustedes piden al fabricante hasta el momento en que están esos artículos en sus almacenes. Si el proveedor pues está en La Paz y está en San Pedro, básicamente el costo más importante en materia de compra será el costo de la adquisición. ¿Cuánto les cuesta por unidad, no? Multiplicado por el número de unidades que compran. Pero si su proveedor se encuentra en China, por decirles algo, el costo de las compras no solamente es el costo que ustedes pagan al fabricante por los artículos que están solicitándole, sino por todos esos gastos que ustedes van a incurrir de pagar los fletes, los descargos y los carguíos y los descarguíos que se hagan en los camiones de transporte, en los pagos que paguen en los puertos, los pagos que hagan en almacenamiento, los pagos que hagan en la aduana, los seguros que tienen que contratar para transportar esos artículos, todo hasta el momento en que llega el artículo y está en sus almacenes. ¿Ok? Todo eso implica el tema de compras. Y una vez que tenemos el costo de ventas, estamos hablando de una empresa comercial, una vez que tenemos cuánto nos ha costado esos artículos que hemos vendido, obtenemos de manera similar lo que estamos hablando como margen bruto. Y al margen bruto, después haremos el descuento de los otros gastos que podrán tener igual por distintos centros de costo, llegarán a su resultado operativo, aumentarán los otros ingresos, los otros gastos deducirán, obtendrán su resultado antes de intereses, antes de impuesto, quitarán intereses, llegarán a un resultado antes de impuesto, quitarán impuestos y llegarán al resultado neto de gestión. En pocas palabras, a partir de la utilidad bruta es muy similar a la estructura que teníamos en la empresa industrial, muy similar. La diferencia es básicamente la primera parte. En la primera parte, donde acá, cuando hablamos de costo de ventas, hablamos del costo de los artículos que logramos vender en el año y que, como son artículos terminados, nosotros incurrimos en comprar esos artículos de algún proveedor. En cambio, en la empresa industrial, los costos son los costos de fabricación o de producción de los artículos vendidos. Por eso es que se deriva a un estado financiero, a un estado de costos como auxiliar que nos cuantifica los artículos que han sido en la empresa comercial, no. ¿Qué hacemos en el caso de una empresa de servicios? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se da en la empresa de servicios? Vía eléctrica, empresas telefónicas, etc. ¿Cómo se da su estructura?
¿Alguien ha visto? Licenciado, no sé si soy solo yo, Bueno, entonces, pero como se le nadie me escucha medio responde, lo vamos a entrecortado. dejar como tarea. Licenciado, ¿nos puede Bueno, les he explicar? preguntado cómo sería el estado de resultados de una empresa de servicios. Se ingresaría en la parte de ventas, se entraría ingresos por honorario, si no me equivoco, licenciado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sucedería? Bueno, como no logro ningún tipo de participación, lo voy a dejar como tarea. Al final de la clase les voy a decir en qué consiste esa tarea. Sigamos avanzando. Licenciado, ¿puedo participar? Sí, adelante. El licenciado, un estado de resultados de una empresa de servicios, eh, como un ejemplo de la empresa de transporte, su ingreso sería por servicios de transporte de carga y tendría un costo por servicios prestados por carga. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No tendría inventarios, licenciado? Los, la pregunta es, Tendría, licenciado, ajuste de ¿los servicios se puede inflación, inventariar? ¿Se tenencia de puede bienes. almacenar? No se pueden inventariar los servicios, solamente la indumentaria que utiliza para realizar el servicio. Claro, si no conocemos que en el almacén tengamos almacenadas 3 consultorías, están guardadas ahí, más 2 servicios de contabilidad, no existe eso, ¿no? Lo único que podrá existir son insignificantes inventarios del material de escritorio que utilizan, pero nada más. Pero de la razón de ser de una empresa, no. Por eso creo que es importante que averigüen, que investiguen. Necesitamos que todo el curso participe, ¿no? Tengo 3 o 4 personas de las 120 que tenemos. El resto está como invitado de palo, entonces vamos a hacer este tipo de tareas. Ok, seguimos avanzando. Hay otro estado financiero que también es importante, que es el denominado el estado de cambios en la situación financiera, que puede ser elaborado bajo 2 criterios. Desde el punto de vista del concepto del capital de trabajo o desde el punto de vista de lo que se llama la entrada y la salida de dinero. Disculpe, licenciado, perdón por interrumpirle, pero no está presentando pantalla. Si no estoy presentando nada, pues no hay problema, no estoy presentando nada. Entonces, les decía, hay 2 formas de elaborar este estado financiero según el criterio que se aplica. Uno es trabajar desde el punto de vista del concepto que se llama capital de trabajo y el otro el flujo de efectivo. Si
hacemos desde el punto de vista del primer concepto que estamos hablando, capital de trabajo, ese estado financiero que da la contabilidad es lo que se llama el estado de origen y aplicación de fondos. En tanto que si hablamos del otro estado financiero preparado desde el punto de vista de la entrada y salida de dinero, ese estado se denomina el flujo de caja. Y son los otros estados financieros importantes que son elaborados en cualquier empresa y son los 4 estados financieros que ustedes han debido ver en contabilidad, son los que las empresas periódicamente van preparando. Entonces, sobre estos aspectos es que ahora tenemos que empezar a hablar a objeto de poder entender no la preparación de estos estados financieros. Repito, no vamos a aprender a hacer contabilidad porque se supone que ya ustedes ya saben y ya los han escuchado a estos estados financieros. Lo único que necesitamos es extraer cierta información que tienen estos estados financieros para comprender la información y tomar decisiones gerenciales, tomar decisiones que a nivel ejecutivo necesitemos, ¿ok? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a entender qué significa el capital bruto de trabajo. Al capital bruto de trabajo vamos a entender como la sumatoria de los activos corrientes. ¿Estamos? Entonces, estamos hablando de la suma de bienes y derechos, la suma de bienes y derechos que tiene una empresa a corto plazo. Entonces, la próxima vez que escuchen capital bruto de trabajo, les están diciendo el total de sus activos corrientes. Otro concepto muy ligado a esto que vamos a utilizar frecuentemente es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo, como la palabra neto, ya sabemos qué significa en contabilidad, es la resta, es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, como ustedes pueden advertir, estamos hablando de una resta. ¿Qué es resta? La resta que venga del activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, en el activo corriente ya sabemos que están todos los bienes y derechos que tenemos a corto plazo. Y en el pasivo corriente, ¿qué están? Todas las deudas que tenemos
y que vencen en un periodo menor o igual a un año. ¿Ok? Si ya saben cuál es la diferencia entre capital bruto de trabajo y capital neto de trabajo. Bajo este concepto es lo que vamos a aprender a cómo armar el estado de origen y aplicación de fondos, que es otro de los reportes que da la contabilidad y que nos brinda información muy interesante respecto a dos conceptos. Primero, parte de concebir a los fondos como aquellos recursos de donde la empresa ha generado durante el año un conjunto de recursos y obviamente la empresa durante ese mismo año ha utilizado un conjunto de recursos. O sea, en pocas palabras, este estado financiero tiene el objetivo de proporcionar la información relativa a reflejar cuáles han sido sus fuentes de recursos que ha tenido la empresa durante un año y cuáles han sido las asignaciones, las aplicaciones o los destinos de esos fondos, de esos recursos que la empresa hizo durante el año. Entonces, cuando estamos hablando de fondos, estamos hablando de recursos en su sentido más amplio, no solo de dinero, porque si hablamos de entrada y salida de dinero, estamos hablando del otro reporte que le estamos llamando el flujo de caja. En cambio, en este, el concepto de fondos es en su sentido más amplio. Son fondos, son recursos que no necesariamente significan billetes y monedas. Ahora, para entender cuál es la lógica que se tiene en este reporte, rescatamos esta ecuación que acabamos de decir. El capital neto de trabajo es igual al activo circulante menos pasivo o activo corriente o activo circulante menos pasivo corriente, pasivo circulante. Cualquiera de esas denominaciones es lo mismo. Esta es la ecuación que queremos rescatar y a partir de su entendimiento vamos a hacer un ejercicio mental de razonamiento. ¿Está claro qué significa capital neto de trabajo, señores? Sí, licenciado. Bueno. Si se entiende, ahora la pregunta va por lo siguiente. Quiero saber qué hace que haya aumentos de capital de trabajo y disminuciones de capital de trabajo. Vuelvo a preguntar. Ya sabemos lo que significa el capital de trabajo, ¿no? El capital bruto de trabajo. Ahora, el capital de trabajo utiliza cuentas del pasivo corriente, cuentas del activo corriente. Ahora, lo que queremos saber es, de manera genérica, ¿qué motivos, qué tiene que suceder para que este capital de trabajo aumente o rebaje? ¿Qué tiene que pasar?
¿O por qué motivos el capital neto de trabajo, que está definida por la ecuación que acabamos de decir, qué motivos hace que aumente o qué motivos hace que disminuya? Cuando hay un incremento de los activos corrientes, hace que haya aumentos. Y Perfecto. cuando hay incremento de los pasivos Paso por corrientes, paso. hacen que haya una disminución. Tú dices, todo incremento de activos corrientes es un aumento o una disminución del capital neto de trabajo. Esta es tu propuesta. Incremento. Incrementa o aumenta el capital neto de trabajo, ¿no? Ya. La siguiente. ¿Qué otro movimiento genérico haría aumentar o bajar el capital neto de trabajo? Una Sí. disminución del pasivo corriente aumentaría el capital neto de trabajo. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa con el pasivo corriente? Disminuye. Ya, tu propuesta es que toda disminución de capital de trabajo, perdón, toda disminución de pasivo corriente hace que el capital neto de trabajo suba. ¿Es así? Sí. Sí, Correcto. sí, licenciado. ¿Y por qué motivos bajaría el capital neto de trabajo? Incremento de- en los pasivos corrientes. Correcto. Sería lo contrario, ¿no? Por toda disminución del activo corriente o por todo incremento del pasivo corriente. Esto que estamos hablando es muy obvio, pues. A ver, supónganse que ustedes tienen 100 pesos de activo corriente y tienen de pasivo corriente 80 pesos. La resta, estamos diciendo, la resta es el capital neto de trabajo. En este caso, en este ejemplo, diríamos 100 menos 80, 20. 20 sería el capital de trabajo, ¿no ve? Entonces, cuando estamos diciendo, haciendo el ejercicio mental, ¿qué hacemos para que los 20 pesos, que es el capital neto de trabajo, suba? Entonces, las propuestas que me han dicho, una opción es que usted incremente su activo corriente. Entonces, ¿qué pasa si ponemos en vez de 100, 120? Y obviamente se mantiene el pasivo corriente en 80. Entonces, si resto, obviamente estoy viendo que el resultado es 40, está subiendo. Entonces, una de las causas para que aumente el capital neto de trabajo es que haya incrementos en el activo corriente. Eso es, en pocas palabras, la idea que nos dio la compañera al decirnos una razón por la que aumenta el capital neto de trabajo es por incrementos en el activo corriente. Volvamos a la situación inicial, 100. El otro motivo me dice es por una disminución en el pasivo corriente. Entonces, en el ejemplo, ¿cuál es el número que hacemos reducir? El pasivo corriente. Entonces, de 80 yo lo pongo 70, está bajando. Resultado es que el capital neto de trabajo pasa de 20 a 30 pesos. Entonces, estamos viendo que el capital neto de trabajo está subiendo. ¿Producto de qué? Producto de una reducción de su pasivo corriente. ¿Ok? Volvemos otra vez a la posición inicial. ¿Y cuáles serían los motivos para que el capital neto de trabajo se reduzca? Me dicen disminución del activo corriente. Entonces, si yo tengo 100 inicialmente, pero ahora tengo 90, estoy disminuyendo el activo corriente. Y el resultado hace que el capital neto de trabajo ha bajado
de 20 a 10. Entonces estamos viendo que cada vez que yo reduzco mi activo corriente, hago que el capital neto de trabajo se reduzca. ¿Y el otro motivo cuál es? Incremento del pasivo corriente. Eso también hace que mi capital neto de trabajo se reduzca. Si, por ejemplo, tenemos 80 pesos al empezar, ¿no? Pero ahora pasamos a 95. Estoy incrementando la deuda de corto plazo. Si tengo 95, el resultado neto de trabajo es 5. Estamos viendo que el capital neto ha bajado. ¿Ok? Esa es la lógica con la que, de manera conceptual, hemos hecho estos dos cajoncitos que nos dicen los motivos o las causas por lo cual el capital neto de trabajo o sube o se reduce. Ahora, en el año, obviamente, lo que vamos a hacer es calcular todos los incrementos de activo corriente, le voy a sumar todas las disminuciones del pasivo corriente y lo propio al otro lado, todas las cuentas que hayan disminuido del activo corriente y todas las cuentas que hayan incrementado del pasivo corriente para ver cuál es el impacto en el capital neto de trabajo. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es de que en todo lo que estamos hablando, estamos haciendo alusión o estamos trabajando simplemente con cuentas del corto plazo del balance general. ¿Ok? Si se dan cuenta, entonces repito una vez más, cuando estamos trabajando con el tema del capital de trabajo y el capital neto de trabajo, estamos hablando solo de cuentas de corto plazo del balance general, tanto en el activo como en el pasivo. Pero en el balance general no solamente tenemos cuentas del corto plazo, tenemos cuentas del largo plazo. Entonces, necesitamos trabajar con cuentas de largo plazo. Y esas cuentas de largo plazo van a dar lugar a lo que se llama el origen de fondos y la aplicación de fondos. Ahora, lo que tenemos que decidir ahora es cuáles son las cuentas de largo plazo que nos falta del balance general. Están los activos no corrientes y están los pasivos no corrientes. Y por supuesto están las cuentas del patrimonio neto. ¿No? Entonces, estas son las tres áreas que pertenecen a largo plazo. Activo no corriente, pasivo no corriente y el patrimonio neto. Ahora, el movimiento de estos tres grupos de cuentas, habrán algunos movimientos que hace que la empresa genere fondos y otros movimientos de estos tres grupos de cuentas que hacen que la empresa aplique o asigne fondos o utilice fondos. O sea, nuevamente, ahora hagamos el ejercicio. ¿Qué movimientos de estos tres grupos de cuentas permiten a la empresa originar fondos? Recibo sus aportes. ¿El activo no corriente? Ya, pero ¿qué tiene que pasar con el activo no corriente para que sea
un generador de fondos? ¿Tendrían que ser inversiones, licenciado? Inversiones. Pero hablaremos en facilito, a ver. Estos tres grupos de cuentas que estamos hablando, de activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto, o suben o bajan o se mantienen. Esos son los tres únicos movimientos que puede haber. A partir de esos tres movimientos, ¿qué movimientos generarán origen y qué otras aplicaciones? El incremento del activo no corriente. Incremento del activo no corriente. ¿Y eso qué es para ti? Un aumento, perdón, un aumento, licenciado. Ya, pero Tiene ¿qué que es para subir. ti? ¿Es un origen o es una aplicación? ¿Origen? ¿Me puedes dar un ejemplo? A ver, vamos a hacerlo en cristiano. Esto es fundamental porque estamos aprendiendo a hacer análisis financieros sin ningún número. Solo es conceptual. Entonces, la compañera me dice un incremento o aumento en el activo no corriente. Por ejemplo, puede ser aumento en la cuenta de equipo de transporte, que son vehículos, ¿no? Esta es una cuenta del activo fijo. Sí. ¿Dónde está? ¿En el activo no corriente? Sí. Listo. Si aumenta la cuenta del activo fijo en este grupo, en este rubro que estamos hablando, ¿qué significa para la empresa? Pues, ¿está originando fondos o está aplicando fondos? ¿Está Siento, aplicando, licenciado? ¿por qué? ¿Qué significaría aplicando? Sería por el tema de la actualización. No es algo que necesariamente, ¿cómo se diría? No es algo que esté generando eh, por otros. No sabría. A ver, es porque se podría decir que esto es automático, algo así, y no es como que de origen. No te he entendido. La empresa no hace nada automáticamente, ni la empresa hace que por arte de magia. Estamos Eh, hablando, ¿qué tiene que pasar para que aumente el rubro del activo fijo que se llama vehículos o equipos de transporte? ¿Qué tiene que pasar? Licenciada, se está aplicando fondos porque se ¿Por está qué? destinando un dinero para aumentar este transporte, este vehículo. Ok. O sea, en palabras facilitas. Si ustedes aumentan los vehículos que tienen en la empresa, ¿están generando fondos para la empresa o están utilizando fondos de la empresa? Utilizando. Para generar fondos. Utilizando. Pero alguien me dijo generando. ¿Por qué generando? Ah, no, licenciado, sí, era utilizando. Es utilizando, ¿no? Aplicando fondos. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener más autos, más camionetas, más camiones dentro de mi empresa, los compro, pues. Y si los compro,
¿Acaso están llegando más fondos para la empresa? No, pues es al contrario. Los fondos están saliendo de la empresa para tener ese camión. O sea, nadie me regala camiones, nadie me regala vehículos. Entonces, para que aumente el equipo de transporte, para que aumenten los vehículos, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que asignar fondos, utilizar fondos, aplicar fondos. ¿Entienden? Ok, ya con esa ayuda, ahora piensen, ¿qué cosas, qué movimientos de estas tres cuentas implica origen y qué otros movimientos aplican o significan aplicaciones? Ya les da una gran ayuda en la lógica. ¿El aumento de los activos no corrientes van a ser de aplicación? Ok. Aumentos de activos no corrientes significa aplicación. ¿Qué más? Aumentos en el pasivo no corriente sería origen. Perfecto. Aumentos de pasivos no corrientes. ¿Te animarías a darme un ejemplo? Sí, licenciado. Podría ser un préstamo bancario a largo plazo Muy y bien, y muy pues bien. nosotros vamos a utilizar o sea, está dando, es como que vamos a utilizar el dinero que nos estamos prestando del banco. Y Perfecto. patrimonio neto también sería un aumento de patrimonio neto, igual sería origen. Vamos paso por paso. Está muy bien, por ejemplo, incremento del pasivo no corriente. Estamos hablando de que el banco nos hace un préstamo de largo plazo y significa para la empresa que está inyectando fondos, producto de ese préstamo, ¿no ve? Y como es un préstamo de largo plazo, va a afectar incrementando el pasivo no corriente. Ok, más movimientos. Patrimonio neto sería, digamos, que un socio está en un aumento de patrimonio neto sería origen. Muy bien. Aumentos de cualquier cuenta del patrimonio neto es un origen. ¿Cuánto es, por ejemplo, la compañera dice muy bien, el ejemplo que nos da está adecuado, ¿no? Si entra un nuevo socio a la empresa, está metiendo plata. Pero claro, no vamos a hablar necesariamente de plata, sino está metiendo fondos, porque puede decir, quiero ser socio de la empresa y yo voy a dar un terreno, o yo voy a dar 10 computadoras y me hacen socio, o yo voy a dar un edificio y con eso me convierto en socio. Entonces está inyectando recursos, está inyectando fondos. Y como está subiendo el aporte de capital con la entrada de ese nuevo socio, se está generando un aumento en el patrimonio neto. Y eso es un origen de fondos. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros? Licenciado, también se aplicaría la lógica del anterior, una disminución de los pasivos no corrientes puede entrar en la aplicación. Así es, una disminución de los pasivos no corrientes es una aplicación de fondos. ¿Puedes darme un ejemplo? Claro, podría ser tal vez pagar la deuda y los intereses de un préstamo a largo plazo. Pagar el capital de la deuda de largo plazo, ¿no? No los intereses, porque los intereses es una transacción que va a afectar el estado de resultados. Va a ser una cuenta de gasto contra una cuenta del activo disponible, caja o bancos. En cambio, cuando decimos vamos a pagar el capital
de una deuda de largo plazo, estamos disminuyendo la cuenta del pasivo no corriente. ¿Ok? Entonces, la disminución, el pago de capital de una deuda de largo plazo es una disminución de pasivo no corriente. Y ese tipo de transacción implica una aplicación de fondos. ¿Qué más? Muy bien. Una disminución de activos no corrientes sería un origen. ¿Me puedes dar un ejemplo? Muy bien. En el caso que una empresa decida vender sus vehículos, está bajando la cuenta que es vehículos, ¿no? O la cuenta de equipo de transporte. Entonces, pero al bajar los activos, significa que va a recibir la empresa fondos a cambio de esa venta de los activos. Entonces, se está originando fondos. Muy bien. ¿Qué más? Podría entrar también la disminución del patrimonio neto en la parte de aplicación. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo podría ser un ejemplo de una disminución del patrimonio neto? Muy bien. Significa que un accionista se fue de la empresa y ha pedido que se le devuelva su capital, ¿no? Está bajando el patrimonio neto. Muy bien. La utilidad neta de gestión, ¿dónde iría? La utilidad neta de gestión que se obtiene al final del año, ¿dónde iría? ¿Como origen o aplicación? Sí, estaría como origen. Como origen, ¿no? Entonces, si la empresa obtiene una utilidad neta de gestión, significa para la misma un origen. De lo contrario, si la empresa pierde, esa pérdida implica una aplicación de fondos. ¿Por qué? Porque nos está haciendo disminuir nuestro patrimonio neto, ¿no? Ok. ¿Se entendió el ejercicio que hicimos? Es trabajar con el movimiento que tienen las cuentas de largo plazo y de acuerdo al movimiento que tengan, podrán ser en un caso orígenes o en otros casos aplicaciones. Bien. El punto es que si ustedes hacen durante el año la cuantificación de todos los orígenes y todas las aplicaciones y después lo que hacen es una resta, es decir, el total de orígenes frente al total de aplicaciones
que obtuvo una empresa, va a salir un resultado. En otras palabras, después que jueguen en la mesa el conjunto de orígenes y aplicaciones, seguramente alguien va a ganar, en otras palabras. Alguien va a ser mayor, sean los orígenes o sean las aplicaciones, pero alguien va a ser mayor. Es improbable que ustedes puedan tener una empresa donde sus orígenes de fondo sean exactamente iguales a las aplicaciones de fondo. Es casi imposible. Siempre va a haber una variación, así sea de centavos. O sea, así que sáquense de la cabeza esa situación de que pueda ser que sean empates, que sean igualitas. No va a dar. Y por el otro lado, ustedes hacen la sumatoria de todos los motivos por los cuales la empresa aumentó su capital de trabajo. Y también hacen la sumatoria de todos los conceptos por los cuales la empresa hizo disminuir su capital de trabajo. En otras palabras, vamos a tener dos restas, ¿me entienden? Las restas que hagan entre los movimientos de las cuentas de largo plazo, estamos en un origen y aplicación de fondos, y la resta que hagamos de las cuentas de corto plazo, que estaríamos en ese caso en el capital neto de trabajo. Entonces, lo interesante es que si, por ejemplo, aquí abajo, si los orígenes son mayores a las aplicaciones de fondo, o sea, me estoy refiriendo que si la casilla con fondo color amarillo es más grande, es mayor que las aplicaciones, significa que el capital de trabajo subirá o se incrementará. ¿Ya? Entonces, si los orígenes llegan a ser más grandes que las aplicaciones, implica que el capital de trabajo va a subir. Entonces, estamos hablando de que aquí va a haber una relación entre lo que suceda en el largo plazo, va a tener su impacto en el corto plazo. ¿Cuál va a ser su impacto? Que incrementará el capital de trabajo. Y al contrario, si las aplicaciones de fondos son mayores que los orígenes, significa que el capital de trabajo va a cagar. ¿Me entienden? Y es muy lógico, ¿no? Si nosotros hemos generado más fondos de los que hemos utilizado, el remanente, ¿qué va a hacer? Nos va a incrementar nuestro capital de trabajo. Pero en cambio, cuando las aplicaciones de fondos, cuando hemos utilizado más recursos en otros distintos conceptos, han sido mayores que los orígenes, ¿de dónde hemos sacado fondos? Si las aplicaciones resultan ser mayores que los orígenes. Hemos tenido que haber sacado del capital de trabajo. Entonces,
Si lo estamos utilizando recursos del capital de trabajo, lo que estamos haciendo es afectar de manera negativa, es bajarle al capital de trabajo para cubrir ese déficit que se da entre los orígenes y las aplicaciones. ¿Ok? Esta es la lógica con la que se prepara el estado y origen y aplicación de fondos. Lo vamos a ver en un ejercicio, pero esta es la lógica. Esta es la lógica que permite vincular los movimientos que pasan en el corto plazo y el movimiento de cuentas que suceden en el largo plazo en un balance general. ¿Preguntas? Entonces, si trabajamos con cuentas de corto plazo, estamos hablando del capital de trabajo. Y si hablamos con cuentas de largo plazo, estamos hablando del origen y aplicación de fondos. Momento de las preguntas, lo que no les gusta. Licenciado, ¿puede volver a repetir si son cuentas cortas? ¿Cuáles A quieres? a corto plazo, perdón. ¿Qué quieres que te repita? Si son cuentas a corto plazo, ¿qué dijo, licenciado? ¿Puede volver a repetir? A ver. Lo que tienes que tomar en cuenta es de que si estamos hablando de cuentas del corto plazo, estamos hablando necesariamente del capital de trabajo, ¿no? Y si trabajas con cuentas de largo plazo, estás trabajando con las otras cuentas que están en el mismo balance general, pero que pertenecen al activo no corriente, al pasivo no corriente y a las cuentas del patrimonio neto. Cuando en todo el año tú acumulas o juntas o sumas todos los conceptos que te han significado originar fondos y por el otro lado sumas, acumulas todos los conceptos por los cuales tú has aplicado fondos, vas a tener dos números, pues. Total de orígenes y al otro lado vas a tener total de aplicaciones. Y los vas a restar esos dos números. De las resta, vas a sacar al ganador. O ganan los orígenes o ganan las aplicaciones. Si ganan los orígenes, estamos en este caso. Que si existe un mayor nivel de orígenes frente al nivel de las aplicaciones, eso tiene un impacto en la empresa. ¿Cuál es el impacto? Que suba el capital de trabajo. Es decir, si los orígenes de fondos llegan a ser mayores que las aplicaciones, esa resta que hagas entre esos dos números, el resultado te va a hacer subir el capital de trabajo. ¿Y qué es lo que podría suceder? Lo otro que podría suceder es que los orígenes, los recursos, los fondos que la empresa ha generado en el año sean menores a las aplicaciones o a la utilización de fondos que tuvo la empresa durante todo el año. Entonces, en otras palabras, el que ganó son las aplicaciones, son mayores que los fondos, que los orígenes. Si ese es el caso, si llega a suceder eso en la empresa, estamos a la segunda redacción. Que cuando las aplicaciones han llegado a ser mayores que los orígenes, ¿de dónde hemos sacado los recursos? Hemos echado mano del capital de trabajo. ¿De qué forma? Rebajándolo. Porque si no me alcanzaron los recursos de largo plazo,
¿De dónde los obtuve? ¿De dónde pude cubrir todas las aplicaciones que hice? Bajando el capital de trabajo. O sea, afectando a cuentas del corto plazo. Ese es un movimiento que esta gráfica que hemos armado permite relacionar los movimientos del corto y largo plazo en un balance. Ahora, se va a empezar a hacer preguntas. La primera pregunta. La compra de materia prima para el inventario al contado. No me importa si es 1.000, 10.000 bolivianos o son 100.000 dólares, no me interesa. Estamos generando un ejemplo de una transacción. La transacción consiste en que la empresa está comprando materia prima para llevar al almacén al contado. Esta cuenta, esta transacción, ¿es un aumento o una disminución de capital de trabajo? ¿O es un origen o es una aplicación de fondos? Es un aumento de capital de trabajo, ¿Por qué? porque la materia prima es un activo corriente y está aumentando. Otra opinión. Otra opinión, chicos. Licenciado, buenas noches. ¿Sería una aplicación de dinero, o sea, de activo no corriente? Aplicación de activo no corriente. Sí, exacto, porque estamos comprando materia prima. Es decir, que estamos invirtiendo dinero a largo plazo, lo que afectaría a corto plazo disminuyendo nuestro efectivo y haciendo también disminuir el capital neto de trabajo. Otra opinión. Licenciado, si es que Sería, lo vemos desde el punto de vista de los fondos, sería una disminución de la caja, no, de caja moneda nacional o de nuestro efectivo. Ya había una Pero, muchacha que digamos, quería hablar. yo, sería una disminución del activo corriente, porque va a disminuir caja. ¿Alguien más? A ver. Me obligan a tener que hacer algo de contabilidad para explicarles, lamentablemente. Este es el debe y este es el haber. ¿Cómo sería el asiento? Ya, pues chicos, es contabilidad básica, sencilla. ¿Cómo sería el Es asiento? compra de de materia prima. Para la parte tributaria sería el crédito fiscal. Ya, Y olvídate del comprar. crédito fiscal, ¿no? Sin impuestos. Más fácil, no hay impuestos, digamos, ya. Ya, Para que sea sencillo. directamente contra caja. Ya, ¿cuál sería entonces la cuenta que va al debe? Compra de materia prima o inventario de materia. Ya, facilito. Inventario. Listo. O almacenes, como quieras. ¿Y la otra cuenta? Caja, moneda nacional. Ya, caja o bancos, como quiera. Ya. No me importa el importe.
¿Ya? No, si quieren 1,000 pesos o 1,500, no me interesa. La cosa es que aquí va a haber un número y aquí va a haber otro número. ¿Estamos de acuerdo con el asiento, sí o no? Sí, Lice. Sí. Bien. Contabilidad básica, ¿no ve? Listo. ¿Qué le va a pasar a la cuenta del inventario? ¿Qué le va a Va a pasar? aumentar. Aumenta. Va a aumentar. Va a A aumentar. ver, ¿Y la cuenta de inventario a qué grupo pertenece? Activo corriente. Ya, entonces, ¿esto qué va a ser? Un incremento de activo corriente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya. La otra cuenta. ¿Qué le Igual sucede a la activo otra cuenta? corriente. Es una disminución de activo corriente. Disminución de activo corriente. Exacto. Es una disminución de activo corriente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si esto está sucediendo en el activo corriente, en el activo de corto plazo, esta transacción de la cual estamos hablando tiene que ver algo con el origen y aplicación. No, Estos licenciado. movimientos. No, No. No, ¿verdad? Porque estos solamente afectan ¿a qué? Afectan aquí, a este grupo de cuentas. A esto está afectando. Esto significa que va a afectar al capital de trabajo. ¿De qué manera? ¿Qué le va a hacer al capital de trabajo esta transacción? No tienen que adivinar, lo único que tienen que ver es esta ecuación. Aquí está, ahí está. Esta es la ecuación del capital neto de trabajo. Licenciado, si no me equivoco, en este caso creo que no hay un efecto como tal, puesto que incrementa y al mismo tiempo disminuye el activo corriente. Esa es la respuesta. Esta transacción que les he dado no sube ni baja el capital de trabajo. ¿No? Porque por un lado incrementamos el activo corriente y por el otro lado, por la misma suma, le disminuye el activo corriente. Entonces, ¿cuál es el impacto en el capital neto de trabajo? Cero, ninguno. ¿Me entienden? Sí, licenciado. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando, chicos, si se dan cuenta? No estoy apuntando a que aprendamos a hacerle el asiento, pero se supone que ya saben, pues. Lo que estamos apuntando es a hacer una reflexión y analizar el impacto que va a tener una determinada transacción en la empresa. ¿Me va a hacer subir o bajar mi capital de trabajo? ¿O no me va a pasar nada? ¿O esta transacción me va a originar recursos o me va a originar que yo aplique fondos? Entonces, ese análisis es el análisis que hace el financiero antes de ejecutar la transacción, porque está viendo cómo va a verse afectada la empresa con cualquier tipo de transacción. A ver, 2. La empresa logra una hipoteca con el banco. ¿Cuál es el efecto que tiene en la empresa esta transacción?
La empresa ha gestionado, ha negociado, ha logrado una hipoteca con un banco en favor de la empresa. ¿Sería un pasivo a largo plazo? Ujú. ¿Es un incremento del pasivo no corriente, licenciado? ¿Qué va a suceder esto? Va a ser un incremento del activo no corriente o pasivo no corriente, ¿me dijiste? Pasivo. Ya, por un lado te va a subir tu pasivo no corriente y nada más. ¿Va a incrementar el activo corriente? Y va a incrementar el activo corriente, ¿no? Correcto. Sí. O sea, espérame un segundito, mi batería está a punto de morir. Ya. Entonces, volveremos a lo que es el asiento. ¿Cómo sería el asiento, chicos? ¿Cómo sería el asiento? Préstamos por pagar a largo plazo. Esa es la cuenta que se debita. ¿Cuál es la cuenta que se le coloca al debe? ¿Cuál es la cuenta que se coloca al haber? ¿Hipoteca a largo plazo contra banco? ¿Así? Bancos, licenciado. Acá. Sería bancos, licenciado, y al haber Bancos hipotecas y a largo, hipotecas por pagar sería, licenciado. al haber. Contra- Es al revés, ¿no ve? Sí, Lic. El dinero, ¿dónde entra? A la cuenta de banco. Y registramos como una deuda a largo plazo, digamos, ¿no? O si quieren hipotecas por pagar, como quieran llamar. Es lo de menos el nombre de la cuenta. Ya. ¿Cuánto? No me importa. Igual, no me interesa cuánto es. ¿Qué está sucediendo con la primera cuenta? ¿Cuál es el efecto que tenemos? Un incremento. Del Un activo incremento. corriente. Un incremento del activo corriente. Y cada vez que aumenta el incremento, el activo corriente, ¿qué sucede con el capital de trabajo? Aumenta. Aumenta. Perfecto. Sube el capital de trabajo. Listo. El otro. La otra cuenta, ¿qué pasa? Incremento del activo no corriente. Muy bien. Incremento del... ¿De qué? Del pasivo, perdón, Lic. Del pasivo no corriente. Pasivo no corriente. ¿Qué pasa cada vez que incrementamos el pasivo corriente? En el cuadrito de arriba, fíjense, en el cuadrito que hemos hecho. Hay una pérdida neta de gestión. Es No, un origen, licenciado. Es un origen. es un origen. Aquí arriba está, ¿no ve? Cada vez que hay aumentos de pasivos o incrementos de pasivo no corriente, ¿qué significa? Origen. Entonces, esta transacción, al incrementar el pasivo no corriente, estamos generando un origen. Se está aumentando los orígenes de fondos. ¿Estamos? Bueno, chicos, la siguiente clase tenemos que hacer varias cosas. Vamos a evaluar estados de resultados. Vamos a evaluar el estado de resultados de una empresa de servicios.
y vamos a evaluar esta parte que estamos avanzando. Les recomiendo, deben estudiar para la próxima clase porque vamos a arrancar con un control que abarque esos 3 aspectos. Pero lo que ustedes deben tomar nota, chicos, es de que estamos apuntando, nos estamos sirviendo de la contabilidad y estamos empezando a analizar el impacto que tiene distintas operaciones que se da a través de las transacciones y asientos contables y estamos viendo de qué manera nos va a impactar en la empresa. Si me va a bajar mi capital de trabajo, me va a subir mi capital de trabajo, me va a significar un origen de fondos, me va a significar una aplicación de fondos. Entonces, esos movimientos estamos viendo y analizando qué es lo que sucede. Podrán haber movimientos neutros, como por ejemplo en el primer caso que hemos visto. No sube ni baja el capital de trabajo y no pasa nada en el origen y aplicación de fondos. Puede ser. O puede suceder también que haya transacciones que afecta el largo plazo y no afecta para nada en el corto plazo. Puede suceder. Este tipo de análisis es lo que tenemos que incidir ahora para entender y poder avanzar en lo que es finanzas, porque finanzas es eso, es tomar decisiones en base al análisis que hagamos de la información que nos da contabilidad y otras fuentes de información. ¿Ok? Entonces les encargo. 3 temas tienen para repasar y estudiar para la siguiente clase. Nos vemos el miércoles, chicos.